viajeras, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Viajeros Culturales, un espacio que, como ya saben, viajamos a través de la cultura, pero desde la vista de viajeros de otras partes del mundo. Hoy tenemos a una italiana que nos va a mostrar Suiza y nos va a mostrar también Polonia y, por supuesto, un poco de la cultura italiana. Y estamos hablando de Rita Giuffrida. He tenido problemas con el apellido. Rita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cibeles, y pronunciaste mi apellido muy bien. Y yo sé que no es muy sencillo por personas que no hablan italiano, pero lo pronunciaste muy bien. Y como te dije antes, me siento un poco nerviosa porque nunca grabé un podcast en español. Generalmente utilizo el italiano o el inglés por trabajo o en la vida normal y no tengo la oportunidad de hablar en español siempre, así que me siento un poco nerviosa, pero vamos a ver cómo, cómo va a estar el podcast hoy. Seguro que va a estar muy bien. Además, tu español se escucha mejor que mi italiano. Lo has escuchado un poco mi italiano, pero bueno, me comunico. Mi faccio capire, siempre digo. Exacto, sí, Siempre me hago como digo en entender. español. Ok, ok. Rita, cuéntanos un poco de tu cultura, háblanos un poco de Italia, qué cosas son, qué cosas tenemos que saber para conocerte a ti también. Ok, ok, yo soy italiana, ok, y creo que la gente puede pensar que soy italiana por mi acento, porque cuando hablo en un idioma que no es italiano, siempre tengo un acento muy fuerte. Por ejemplo, en el inglés es lo mismo. Yo soy originaria de Nápoles, en el sur de Italia, pero después me mudé a Milán por la universidad. He estudiado 5 años en el norte de Italia y ahora estoy viviendo en Pisa. Regresé hace 4 años y ahora vivo en el centro de Italia, así que he eh, comprendido más o menos cómo se vive en el sur, en el norte y en el centro de Italia. Y la gente siempre cree que Italia es un país único y lo es, pero por la cultura es un poquito diferente. Porque, por ejemplo, en el sur la gente habla mucho más que en el norte, por ejemplo. Y yo creo que el centro de Italia hay gente que, por ejemplo, pueden aparecer como el verdadero italiano, como lo estereotipo de Italia también, por la manera de vivir, pero también por el acento. Porque, por ejemplo, cuando la gente habla en el centro, con el acento del centro, tiene un acento que es bastante neutral y es como un italiano más claro, si puedo utilizar esa palabra. Espero que las personas del norte y del sur no me van a matar por el que estoy diciendo. Pero sí, creo que por la manera de vivir, el centro de Italia tiene algo del sur y del norte. Y ahora que estoy viviendo aquí, me siento que estoy en Italia. Por ejemplo, ahora vivo en Toscana, en Pisa, que tiene una historia muy larga. Y cuando la gente piensa Italia, creo que siempre tiene el estereotipo o el prototipo de la Italia del centro, creo. Esa es mi opinión. Sur. Y sentiste la diferencia, ¿no? También, ¿no? Pero Sí, sí, está, sí. esto que mencionas del estereotipo, también me pasa a mí como, bueno, como latinoamericana, por ejemplo, que muchas veces se dice, bueno, latinoamericanos, pero la verdad es que existe muchísima diferencia entre, Exacto, sí. por ejemplo, si hablas con una persona del norte de América, que se puede creer que es Estados Unidos, pero es México también, que hablan español. Entonces son una cultura totalmente distinta e incluso, siempre lo comento, yo vivo en Ecuador,
Venezuela y Ecuador solamente están separadas por Colombia, pero yo he sentido un cambio cultural. Ahora, Rita, tú, por ejemplo, ¿has vivido en otros países? Sí, sí, sí. Yo viví en Suecia y en Polonia también. En Suecia por casi 6 meses, así que fue un periodo bastante breve, pero muy intenso también. Y viví en Polonia por casi 5 años por trabajo. Y cuando yo viví en Suecia, era una estudiante de la universidad, así que la experiencia fue diferente que la experiencia de Varsovia en Polonia, porque era un poco más adulta y estaba trabajando, así que la relación que he tenido con Polonia ha estado un poco más formal que en Suecia, por ejemplo. Claro, porque te enfrentas a ambientes laborales, ¿no? Que además Exacto, ya sí, es una cosa que culturalmente quizás exige muchísimo más de nosotros, ¿no? Es decir, sí, sí, claro, por estudio, pero me voy relacionando con la gente, es decir, me voy relacionando con la teoría que voy aprendiendo como estudiante, con lo que voy aprendiendo como estudiante, pero como trabajador es otro nivel, ¿no? Es como voy ante la vida, de esto depende mi vida, mi trabajo, mi exacto. ambiente laboral. Siempre menciono los clics culturales, ¿no? Siempre Ujú. hablo de esos momentos en el que nos damos cuenta que estamos ante otra cultura. Para Sí, mí, por ejemplo, hay momentos en los que son muy evidentes, es decir, si te vas a un país donde no tienes el mismo idioma, ya ese es tu primer clic cultural, ¿no? Pero hay otros exacto. momentos que son mucho más sutiles y que muchas veces no nos preguntamos. Yo, por ejemplo, uno de los clics culturales que he tenido con Ecuador es que, bueno, para quienes no lo saben, en Venezuela los protocolos de vestimenta, por ejemplo, son muy estrictos. Mm. Y yo lo reflexioné estando en Ecuador. ¿Por qué? Porque me di cuenta, por ejemplo, un día estaba en mi trabajo, estaba trabajando en una boutique y me llamó el que era mi jefe en ese momento y me dijo, Cibeles, necesito que vayas a abrir una cuenta en el banco en este momento. Yo estaba bien vestida, pero tenía un suéter un poco deportivo, o sea, es decir, una camisa un poco deportiva, con un escote en la espalda, no tan pronunciado, pero que si con esa misma ropa no me dejan entrar en un banco en Venezuela. Tienen que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Claro. O sea, en Venezuela los bancos, no puedes entrar al banco con cualquier tipo de ropa, a las instituciones bancarias con cualquier tipo de ropa. E incluso me ha pasado que he tenido estudiantes y amigos italianos, alemanes, que me dicen, he visitado Venezuela, pero no es tan común estar en short. No, Ujú. los códigos de vestimenta son un poco más estrictos. Y aquí en Ecuador me di cuenta que no. En ese momento que tuve que ir al banco, había pensado en un discurso para contárselo al personal de seguridad, decirle, por favor, necesito entrar. Y el señor simplemente me dejó pasar, no me preguntó nada, no me... Y yo dije, oh, wow, aquí se puede entrar al banco con cualquier tipo de ropa. Genial. Y me ha pasado en otras oportunidades, en instituciones públicas, es como la gente es un poco más libre con los códigos de vestimenta. ¿Cuál fue Claro. tu clic cultural en Suecia y en Polonia? Ok, cuando me mudé en Suecia, mi clic cultural no fue por el vestimiento como para ti en Ecuador, por ejemplo, y el clic cultural fue más por el clima, porque cuando yo me mudé, era en enero, así que, ok, cuando yo viví en Suecia, fue mi primera experiencia donde yo viví sola, en un país que no es Italia. Así que fue una experiencia muy fuerte porque he tenido que manejar dos cambios al mismo tiempo. Y el clic cultural lo he tenido de inmediato, el primer día que me mudé en Suecia, porque era enero y en Suecia hay
Ok, yo viví no lo dije, en una ciudad que se llama Umeå y esta ciudad está en el norte de Suecia, en una región que se llama Laponia y está muy cerca del norte del mundo. Así que allí cuando hace frío, siempre hay noche. Y para mí fue una experiencia difícil al principio, porque, por ejemplo, nunca sentí la diferencia entre mañana, tarde o noche. Y esto he tenido un impacto muy fuerte en mi vida, porque, por ejemplo, siempre me sentí cansada y siempre necesitaba dormir. En contra, por ejemplo, cuando yo me fui de Suecia, de Umeå, era junio y siempre había sol. Y en contra, era como si siempre tenía energía, nunca quería dormir porque para mi cerebro era como si me decía, ahora hay sol, así que es como mañana, pero no era mañana, era, no sé, noche, pero el sol era tan alto en el cielo que me pareció que siempre era mañana. Y eso fue un clic cultural muy fuerte y fue una experiencia interesante, pero creo que no la voy a repetir porque ha un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Eh, Creo que por las personas que viven en Suecia es normal, pero por una persona que es del sur de Europa no es para nada. ¿Cuánto tiempo sin sol pasan en Suecia y cuánto tiempo sin noche pasan en Suecia? En enero creo que había solo 3 horas de luz en enero y después hay solo, solo noche y es lo mismo por junio. Así que solo hay 3 horas donde el cielo es un poco más oscuro. Pero por ejemplo en marzo, en abril, hay la gente tiene un estilo de vida que es un poco más normal, porque, no sé, porque hay más horas de noche y más horas de luz, pero no es mucho, porque para mí lo normal para ellos es que ellos tienen que acostumbrarse a vivir en un país donde por un par de meses siempre hay luz y por un par de meses siempre hay noche. Y eso es. Y otro que cultural fue por la hora, por el horario para comer. Porque, por ejemplo, aquí en Italia tenemos horarios definidos para comer. No sé, por ejemplo, yo desayuno a las 7:30, a la 1 almuerzo y ceno a las 8 más o menos. Y en Suecia, por ejemplo, la gente almuerza a las 11:30. Y para mí fue, no sé, muy raro, porque para mí a las 11 yo puedo desayunar, por ejemplo, y me acuerdo que la gente cenaba a las 5, a las 5 de la tarde, y para mí a las 5 o sea, era un poco ¿cómo puedo decirlo? Para mí las 5 era un poco, no me viene la Temprano, palabra. temprano. Temprano, gracias, sí. Ok, y para mí las 5 era un poco temprano. Y creo que los clics cultural
más fuertes fueron estos, pero he tenido clics culturales muy positivos también y que me gustaron muchísimo. Por ejemplo, en esta ciudad de Suecia hay gente que utiliza como primer método para moverse la bicicleta. Por ejemplo, para mí fue algo muy interesante ver gente que utilizaba la bicicleta cuando hacía muy frío, porque aquí en Italia no es normal. La gente utiliza la bicicleta solo en verano, por ejemplo, cuando hay el sol. Cuando hay nieve, nunca la gente va a utilizar o hielo también, pero la gente estaba acostumbrada, así que eran muy buenos a utilizar la bicicleta en el hielo. Comprendí que en una ciudad, por ejemplo, en Europa es muy normal utilizar el coche como siempre o casi siempre. Y allí en Umeå no es así. La gente prefiere utilizar la bicicleta. Y también, por ejemplo, la universidad era en una foresta, en un bosque, así que todos los días paseaba por un bosque para iniciar mi jornada a la universidad y fue algo que me encantó, porque en Italia siempre tengo que, no sé, pasear con los coches en el smog. Y esta ciudad, Umeå, es también una ciudad muy limpia. Creo que es la ciudad más limpia de Europa. Es bastante difícil encontrar ciudades donde la gente respeta mucho el ambiente y la naturaleza, de todo, sí. Ahora, me dijiste que viviste 6 meses en este lugar, ¿no? ¿Te, Sí, te- te sí, pareció impresionante? La rutina, creo que es una de las cosas que nosotros también, claro, normalizamos en nuestra cultura. Mira, mi rutina es normal, es la normal, es la de todo el mundo. Después llegamos y sí, nos enfrentamos a los cambios culturales por la rutina, ¿no? Ahora, claro. en Suecia estuviste como estudiante y fue una experiencia, pero ¿y en Polonia cómo fue? Ok, en Polonia fue diferente totalmente y para mí el primer clic cultural fue cuando yo empecé a trabajar en Polonia. Porque mi primer día en Varsovia fue la única italiana y la única persona que no era polaca en el lugar de trabajo. Así que me acuerdo que la gente siempre hablaba en polaco todo el día y yo no comprendía nada. Y así que el primer clic cultural fue el idioma. Y yo me di cuenta que era importante aprender el idioma para crear una conexión con la gente, con los colegas de trabajo. Porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Suecia, yo siempre hablaba en inglés con las personas. Sí, en Suecia es muy normal hablar en inglés, eh, porque la gente tiene un nivel de inglés que es muy alto. Pero en Polonia la gente habla inglés también, pero tienen una tradición muy fuerte del idioma polaco, como en Italia es lo mismo. En Italia somos peores en inglés también, así que es normal. Pero sí, me acuerdo que en el lugar de trabajo creo que la gente no estaba acostumbrada a tener gente que no era, que era de otros países. Así que el idioma para mí siempre fue un problema en Polonia. He intentado de estudiar, pero nunca comprendí o hablé el idioma con un nivel bastante bueno. Podía hablar más o menos de cosas normales, muy sencillas, pero nunca he podido hablar de cosas
un poco más complejas, por ejemplo. Y sí, y me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, siempre tenía mal de cabeza al final de trabajo, porque cuando yo escuchaba todos los días un idioma que yo no comprendía, era como difícil, y era como no, no difícil, perdón, era como muy cansante. Segundo clic cultural en el trabajo fue el silencio. Es como la gente acepta el silencio. Por ejemplo, en Italia, generalmente en un lugar de trabajo, la gente habla mucho y yo, por ejemplo, para ser una italiana, soy una persona bastante tranquila. Pero cuando viví en Polonia y empecé a trabajar con los colegas, mi nivel de voz era demasiado alto. Así que cuando yo hablaba en el espacio común de trabajo, siempre la gente escuchaba mi voz y me acuerdo que me preguntaban si podía bajar mi nivel de voz porque era, no sé, demasiado alto. Y para mí fue un shock porque nunca pensé que yo hablaba con un nivel de voz alto. Siempre pensé que era una persona tranquila, pero no, pero no. En Polonia la gente trabaja en una manera muy silenciosa. Es que a mí me pasa, mira, cuando hablo en italiano con otros estudiantes, con otras personas o con amigos, con lo que en general, la verdad es que subo un poco más el tono de voz. Sí, Sí, sí es cierto que siento que ok, incluso la necesidad de subir el tono de voz. Yo no sé ok, si a alguien más le ha pasado, si a alguien más le ha pasado, por favor, dejen en los comentarios. Pero sí es cierto que, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, bueno, he tenido amigos alemanes y amigas alemanas que me dicen que han venido a trabajar acá en Latinoamérica. De hecho, Virte, que estuvo en uno de los primeros episodios, ella nos contó que estuvo trabajando en un espacio latinoamericano en Costa Rica y ajá, ella sintió esa diferencia, ¿no? La diferencia entre los espacios más silenciosos y los espacios de trabajo un poco más agitados. Y bueno, en ok, Latinoamérica la verdad es que son así, es común conversar con los compañeros, es común conversar con otras personas y también tener el tono de voz elevado. Y conversar, que ya, por ejemplo, en contraste, por lo menos con la cultura de Virte, que es alemana, fue como un choque, wow, o sea, en Alemania se trabaja un poco más silencioso, pero en Latinoamérica sí, quizás se hace un poco más de ruido. sí, Pero sí, con respecto al idioma, claro, yo ahora vivo en un país que tiene el mismo idioma que yo, aquí se habla español, pero sí es verdad que las expresiones muchas veces hacen la diferencia, ¿no? A veces hay expresiones que para mí son totalmente distintas, contrarias, que no significan lo mismo. Lo comenté en un espacio también, en algún momento aquí, por ejemplo, la palabra coger, ¿no? Fue como, me cayeron encima muchos latinoamericanos porque no, pero es que se dice coger, eso no está mal. Claro, está bien, pero en mi cultura la palabra coger tiene otro significado. Lo podemos debatir después. Pero esa diferencia fue bastante interesante. Ahora, ¿hubo otros aspectos que te parecieron como interesantes o contrastantes con tu cultura? Te lo ajá, pregunto porque para mí, por ejemplo, algo que yo he ido como analizando, he ido procesando acá, es el tema, bueno, de la cortesía, ¿no? Hay otros códigos para ser corteses. Acá, por sí, ejemplo, si yo, primero la palabra por favor es importante, pero es más importante el tono con el que dice las cosas, lo comentaba en el episodio anterior. Y, por ejemplo, se dice preferiblemente el no sea malito, no sea malita como forma de pedir las cosas, de por favor. O muchas veces simplemente se utiliza un tono de voz distinto para pedir las cosas. Y por ok, otra parte, si yo digo, bueno, si digo gracias, la gente en mi cultura dice de nada, a la orden, por nada, pero aquí dicen ya, ya, o sí, sobre todo ya. En Perú sé que dicen, si tú dices gracias, la gente te dice gracias nuevamente, lo cual me parece bastante lindo además, es como gracias por decirme gracias, ¿no? Pero es muy lindo, no sé. Pero sí, hay como que estas diferencias entre la cortesía, por ejemplo, que fue un aspecto para mí
que todavía estoy explorando porque hay cosas con el tono de voz que yo todavía no controlo, no manejo para pedir las cosas y a veces puedo sonar o parecer un poco brusca para pedir las cosas, claro. en contraste con los ecuatorianos que lo piden de una forma un poco más suave. Pero fue como un aspecto con la cortesía. ¿Cuál otro aspecto tú sentiste contraste con las culturas sueca y la polaca? Ok, ok, con la cultura sueca creo que, ok, creo que en Italia somos más formales que en Suecia y para mí es mejor como vive la gente en Suecia, porque no me gusta cuando hay, no sé, lugares que son demasiados formales, como en Italia, por ejemplo, puede ser. Y me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba, podía hablar con los profesores en una manera muy informal. Era como si yo hablaba con un compañero de trabajo. Era como si yo y el profesor fuéramos amigos. Y esto para mí era mejor porque yo podía, no sé, preguntar de todo y eso me ayudó mucho para conectarme más con, sí, generalmente con todo. Y en Polonia, en contra, hay una cultura que es un poco más formal y eh, creo que es muy directa. También, por ejemplo, en Italia somos directos también, mucho más que en Suecia, por ejemplo. Pero en Polonia creo la gente es mucho más directa y creo que esto es algo que hay en las culturas de Europa del centro. Porque esto es algo que, por ejemplo, yo sentí también con alemanos, con gente de este Europa también. Polonia es en el centro, pero por la cultura, por el idioma, etcétera, es muy similar a los países de este Europa también. Y creo que de vez en cuando la gente era muy directa, para mí era un poco raro. Yo soy italiana y creo que ese factor es muy positivo para mí cuando yo viví en otros países, porque por ejemplo, en Polonia a la gente le gusta mucho la cultura italiana. Hay mucha gente polaca que habla italiano. Así que esto me ayudó mucho porque yo podía hablar en italiano con ellos y no en polaco, y ellos respetaban muchísimo mi cultura. Y esto me gustó muchísimo porque siempre intentaron de em, crear una atmósfera donde yo podía sentirme en mi lugar, en mi casa. Y eso, por ejemplo, nunca lo sentí con los suecios, donde okay, la cultura es mucho más abierta y yo podía hablar de todo. En Polonia, por ejemplo, no. En Italia no. En Suecia se puede de verdad hablar de todo sí, con la gente. Pero hay un poco, la gente, creo que es simplemente una cuestión de cultura, pero la gente puede crear una distancia porque yo soy, no sé, de Italia del Sur, así que nuestros costumbres son diferentes. En Polonia no era así, la gente habla mucho, siempre organizas cosas, por ejemplo, y para mí fue algo interesante porque porque yo viví siempre en un país que está en el norte de Europa, pero la gente era mucho más amables sí, siempre tenía cosas que hacer con los polacos. En Suecia, por ejemplo, yo he creado conexiones más fuertes con personas que fueron
extranjeros como yo, en Polonia no, en Polonia no, he podido crear conexiones fuertes con polacos también y eso me gustó mucho. Ahora dices que había cosas como que no se conversaban, ¿no? ¿Qué cosas percibiste que no se conversaban? Conversaba en el episodio anterior, por ejemplo, con una suiza y me dice que, por ejemplo, los temas del salario no se tocan mucho, ¿no? Eh, Entiendo que también me han comentado que de pronto en Alemania hay temas históricos que no se tocan mucho, que no se hablan mucho. Sí, sí. ¿Qué temas sentiste en Polonia, por ejemplo, o en Suecia que no Ah, se tocaban mucho? sí, por ejemplo, Suecia es muy abierta con argumentos que son por la identidad de género, por ejemplo. En Polonia no es así. Polonia es un país muy católico, donde no se puede hablar, por ejemplo, de gente que se ama del mismo sexo. Se puede hablar, pero, por ejemplo, la gente del mismo sexo no se puede casar, por ejemplo. Y en Suecia no, en Suecia la gente tiene el mismo derecho. En Italia no es abierta como Suecia, pero la gente del mismo género, por ejemplo, se puede casar. Ah, en No, no, Italia. no. Sí, sí, en Italia se puede. En Italia se puede, no en la iglesia, pero sí en Polonia, ok, cuando yo viví allí, ahora no sé si las cosas cambiaron, pero sí la gente no podía. Y sí, era un argumento que no siempre... no- es un argumento un poco tabú, creo, Ujú. en estos países. Ok, yo viví también en Varsovia, que es una ciudad más abierta, así que la gente hablaba también de esto. Pero, por ejemplo, no sé, en otros lugares de Polonia, donde hay, no sé, ciudades que son muy pequeñas, es algo que no existe, más o menos. Pasa con esta dinámica de las zonas urbanas, ¿no? De las grandes ciudades, que hay temas que Sí, son un poco más abiertos o que son más fáciles de tocar, exacto. porque son más Sí, liberales también, ¿no? Las ciudades. sí. Hay muchas culturas. Ahora, ya para finalizar, ya casi estamos cerrando, pero quiero saber, ¿tienes consejos para las personas que no ven, para las personas que quieren ir a Italia, a Polonia, a Suecia? ¿Qué consejos le das para sobrevivir en esas culturas? Ok, creo que, ok, si la gente quiere mudarse a Italia, que quiere vivir aquí, es muy importante que estudie el italiano, porque el italiano es algo es el idioma que la gente siempre habla. Italia no es un país donde la gente habla el inglés en una manera muy sencilla. La gente ayuda a otras personas también, pero es muy importante que la gente conozca un poco de italiano para sobrevivir. Y también la gente tiene que ser, la gente también tiene que tener paciencia, porque la burocracia italiana es algo que es un poquito difícil de comprender de vez en cuando. Así que sí. En Suecia, creo que la gente tiene que acostumbrarse al clima, que es muy rígido, por ejemplo, algo que me ayudó es de tomar pastillas de vitamina D, porque pueden ayudar. Pero, por ejemplo, si los meses donde hay siempre noche son difíciles, en contra los meses donde hay siempre el sol, son espectacular y puedes hacer muchísimas cosas, así que la gente tiene que tener paciencia también en esto. Y en Polonia, ok, creo que es muy importante estudiar el idioma también, porque para mí fue algo que me salvó más o menos y que
permitió de vivir casi 5 años. Sin el idioma no creo que habría sobrevivido por un periodo tan largo. Y también si por ejemplo la gente es directa o parece directa, es simplemente algo cultural, la gente es muy amable y también, así que creo que siempre es importante leer algo sobre la cultura antes, si yo tuviera la oportunidad de, por ejemplo, vivir en otro país, creo que voy a estudiar el idioma antes de mudarme, porque esto puede ser algo importante para vivir. Ujú, es cierto, es totalmente cierto. Yo he reflexionado mucho este tema, ¿no? Porque yo a veces pienso, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Ecuador, tomé en consideración muchísimas cosas, la economía, un poco la geografía, pero hubo cosas que no tomé en consideración porque también no es una información que aparezca en Internet, no es una información que aparezca en un No. libro específico, es decir, de hecho, leí la historia, bueno, yo soy historiadora, ya había tenido contacto con la historia ecuatoriana, porque además está muy conectada con la de mi país, pero hay cosas de la cotidianidad para la que no te prepara ningún libro. Pero bueno, ya tenemos este podcast, pueden seguirlo, suscribirse para saber un poco más de lo que ha sido impactante para otras culturas. Rita, estoy muy agradecida por ese viaje que nos has dado hoy a estas culturas, a tu cultura. He viajado a Polonia, he viajado a Suecia, hemos viajado a todas estas culturas, así que muchísimas Gracias. gracias por estar aquí. Gracias, Cibeles. Como yo te dijo, hoy fui un poco nerviosa. Espero que pude explicarla todo en una manera más o menos sencilla y clara. Y te agradezco muchísimo porque gracias a ti he podido hacer esa experiencia también, que para mí no es fácil, pero creo que para mejorar tenemos que hacer cosas que no hacemos todos los días, como grabar un podcast en español. Rita, lo has hecho muy bien, de verdad que lo has hecho muy, muy bien. No sabes lo bien que lo has hecho. Así que muchísimas Gracias, gracias a ti por este gracias a viaje. ti. Y gracias a ustedes por seguir este canal y por estar atentos a este episodio. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del viaje y suscríbanse para seguir viajando. Nos vemos pronto. Chao. Efectivamente, un dato, un clic cultural bastante impactante, ¿no? Efectivamente, un dato, un clic cultural bastante impactante.